Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la tercera temporada de Diálogos por la Esperanza, que lleva por lema encontrarnos para discernir. Iniciamos el 26 de marzo la primera transmisión. Hasta ahora hemos producido 60 transmisiones, un promedio de 2 por semana. Este nuevo esfuerzo se hará en conjunto con la Universidad Pontificia de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, la Universidad Vasco de Quiroga y esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Les hago llegar a todos ustedes un saludo fraterno del responsable de esta dimensión, el señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial, Su Excelencia Monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos de América y anteriormente nuncio en México durante 9 años. Con él queremos dialogar sobre el Pacto Educativo Global del Papa Francisco. Señor Christophe, los saludamos con mucho aprecio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a usted, padre, también al señor obispo y a todos sus amigos que nos escuchan. Muchas gracias, señor. A pesar de que muchos ya lo conocen muy bien, quisiera darles algunos datos curriculares de él. Nació en Rennes, Francia. Fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1970 en Saint-Malo y consagrado arzobispo el 24 de septiembre de 1995. Realizó sus estudios básicos en Madagascar, Francia y Marruecos. Su formación religiosa en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Rennes, en la Universidad Lateranense en Roma y en la Academia Eclesiástica Pontificia. Tiene maestría en Sagrada Teología en el Instituto Católico de París y doctorado en Derecho Canónico. Juan Pablo II lo nombró para las representaciones pontificias de Nueva Zelanda e islas del Pacífico Sur, Mozambique, Zimbabue, Cuba, Brasil, en la misión permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y nuncio apostólico en Haití y en Uganda. Fue nombrado por el Santo Padre Benedicto XVI nuncio apostólico para México el 22 de marzo del 2007, siendo el quinto desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede en 1992. El 12 de abril del 2016, el Papa Francisco lo nombró nuncio apostólico en Estados Unidos. Señor nuncio, mucha gente que lo aprecia quiere saber cómo está, cómo le ha ido en Estados Unidos, cómo se encuentra, cuáles han sido sus experiencias. Platíquenos un poco antes de empezar el tema que nos reúne. Bueno, me siento muy bien, muy bien. Siempre es un pasaje de una cultura a la otra, como usted sabe, ¿no? Es un gran país. Es interesante saber que en México tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Aquí 10 millones, imagínense. Paso mucho tiempo en los aviones para ir a visitar las diócesis. Sigo haciendo lo que estaba haciendo en México. Me parece muy importante de conocer la realidad desde cerca, conocer a las personas. Aquí tenemos 196 diócesis y un total, imagínense, un total de, con los eméritos de 450 obispos, el ejército de obispos. Se le multiplicó el trabajo, señor. Entonces, las distancias son enormes, las diferencias
No es la misma cosa vivir en Los Ángeles, o San Francisco, en Nueva York, en el sur, en el norte. En el norte estamos cerca del Canadá, hasta el Alaska. Ya he viajado 3, 4 veces en Alaska, imagínense. ¿Cuántas horas de avión hace, señor, si no es indiscreción? Bueno, porque hace más horas Alaska que Europa, ¿cierto? Bueno, para ir a Alaska es más difícil que ir a Francia. Así es. Así es. Entonces, sí, es una experiencia muy interesante, es una iglesia viva. Hay más o menos 80 millones de católicos en los Estados Unidos, con una población de 330 millones, más o menos. Y es una iglesia diversa, pero muy viva, muy bien organizada, un poco compleja. Pero también hay muchas, como ustedes saben, ahora casi la mitad de los católicos son hispanos y muchísimos mexicanos. Entonces aquí también me encuentro en casa. Muy bien, señor. Nos alegra muchísimo y admiramos mucho esa capacidad de diálogo. No cabe duda que la globalización hoy nos acerca, pero al mismo tiempo pues nos exige abrir la mente y abrir el corazón para entender tantas culturas que tenemos más cerca. Señor, empecemos a hablar del Pacto Educativo Global. Sabemos que este tema está en su corazón. Lo ha estado desde la experiencia que tuvo allá en África, lo estuvo desde Haití, que emprendió programas de educación, de salud. Usted es un nuncio muy particular porque es un diplomático muy pastoral. Así que sabemos que este tema resuena muchísimo en su corazón, que este pacto educativo global, sin duda alguna, habrá resonado de manera significativa. ¿Cuáles son sus impresiones primeras de este pacto educativo? Bueno, antes de todo me parece que corresponde verdaderamente a una necesidad de nuestra época. Como usted sabe, el Santo Padre utiliza mucho la palabra cambio de época. Ya lo hablamos muchísimas veces juntos cuando trabajamos en México. Cambio de época es verdaderamente un momento de transformación cultural, de transformación del modo de vivir, del modo de relacionarse, que cambia todo. Y cambia prácticamente el modo, en particular, cambia el proceso de transmisión de los valores de la educación. Y no se puede educar hoy como se educaba antes, porque la educación estaba naturalmente acompañada por la sociedad, una sociedad bien organizada, donde había una cierta coherencia entre la familia, la escuela, hasta la política, la organización de la sociedad. Y parece que ahora toda esa unidad, esa dimensión de armonía se ha fragmentada. De hecho, una de las características de nuestra sociedad es esta fragmentación, en la cual es muy difícil de reencontrarse, de encontrarse y la dificultad se manifiesta en particular en la familia. Cómo encontrarse entre el padre y los hijos, en la escuela, entre los maestros y los alumnos. Y yo lo vi durante un tiempo en México, la dificultad que tenían los maestros, a pesar de toda su buena voluntad, para enseñar, para transmitir, porque no corresponden, no encuentran el modo de corresponder. Pero ese se manifiesta también dentro de nuestra iglesia. Los sacerdotes a veces son perdidos porque no saben cómo conectarse particularmente con los jóvenes. Yo lo encuentro aquí, oyendo a los obispos que dicen que hay muchísimos jóvenes hoy que son en inglés se llaman los nones, es decir, que las personas jóvenes que no pertenecen a nadie, no se encuentran en nuestra iglesia, en nuestra religión, en una filosofía, hasta en la familia. Y cómo hacer ese encuentro con ellos. Entonces, me parece que ese sea el problema. La dificultad de la transmisión, ¿no, señor? Exactamente. Pero eso nace,
la toma de conciencia de este fenómeno tuvo en particular, eso lo vi en la Aparecida. ¿Se acuerdan, no? La famosa conferencia de la Aparecida, que tan importante fue para los obispos de América Latina, y yo diría aún más importante para la Iglesia mexicana. Yo lo vi porque me tocó de llegar en México precisamente al momento de Aparecida, ¿no? Y Aparecida fue un momento de reflexión fundamental sobre este fenómeno, pero no solamente una reflexión sobre el fenómeno, pero también una búsqueda de soluciones. Y ahí nació, bueno, de un modo más formal, más explícito, nació un poco la idea de una crisis de comunicación, de educación. Y entonces eso fue la fuente. Poco a poco, a través de una reflexión, yo diría un discernimiento de todos, que nació precisamente durante la conferencia de Aparecida, se ha formulado, antes de todo, la idea de emergencia educativa. ¿Se acuerdan de esa emergencia educativa? Por supuesto. Mucho. Eso fue una idea que lanzó el Papa Benedicto XVI con mucha fuerza y que para nosotros fue muy iluminador, porque se acuerda que Aparecida fue durante el tiempo del Papa Benedicto XVI. Así es. La idea ha caminado y me parece, yo tengo una memoria extraordinaria del trabajo que hicieron los obispos mexicanos precisamente para profundizar ese aspecto de educación. Y hay un famoso documento que ciertamente los obispos, toda la iglesia todavía tiene en sus manos, y si no lo tienen, por favor, que lo retoman, porque para mí es un documento, es un vademecum, donde hay una reflexión preciosa sobre educar para una nueva sociedad. Precisamente esto, ¿no? La sociedad es nueva y necesitamos de encontrar un modo de educar que es nuevo, porque la educación no puede ser la educación de lo que es del pasado, tiene que corresponder a los retos de hoy. Entonces, me parece, lo que he leído y lo que estoy acompañando, que la iniciativa del Santo Padre es precisamente el resultado de un largo camino que va en esta dirección, que se ha profundizado. Es muy interesante ver que esta iniciativa viene prácticamente al mismo momento que la última encíclica del Santo Padre, Tutti Fratelli, que es también, como los otros documentos del Santo Padre, desde la Evangelii Gaudium y todos, y la Laudato Si, también los documentos sobre la familia, que son varios aspectos, una invitación que el Santo Padre hace a todos nosotros, a la Iglesia y a la sociedad, de mirar a esos aspectos. Son los aspectos problemáticos que nosotros tenemos que estudiar para ayudar a las personas precisamente a encontrarse, a encontrar su propia identidad dentro de este contexto. Eso se va a hacer precisamente a través de una obra de educación, pero educar en este contexto no es tan fácil. Hay una continuidad preciosa del magisterio, ¿no le parece, señor Nuncio? Desde el Concilio Vaticano II, por supuesto, toda la aportación de San Juan Pablo II con toda la cuestión social, y por supuesto la aportación enorme del Papa Emérito Benedicto XVI, que empezó con este tema de la emergencia educativa. Y creo yo, interpretando Fratelli Tutti, leyéndola a fondo, que el Papa Francisco nos dice que para cruzar este cambio de época, precisamente necesitamos trabajar en la educación, porque la educación es el camino, es la herramienta que nos va a permitir transitar a este mundo cada vez más globalizado, cada vez más comunicado, pero sobre todo que nos reclama a todos nuestra responsabilidad en el cuidado de la casa común. Me parece que hay una continuidad preciosa que tenemos que ver pues desde la mano del Espíritu, ¿verdad?
y por supuesto recuperar este documento de Educar para una Nueva Sociedad que adquiere una vigencia como usted lo ha señalado muy puntualmente. Señor, ¿en qué nos puede ayudar este pacto educativo? Yo pienso que a mí me gusta mucho la palabra pacto educativo, precisamente, porque todavía hay una cierta tendencia de considerar que la educación es solamente una pequeña parte de lo que tenemos que hacer. Y bueno, eso también viene de una cierta reducción del concepto de educación que en la mente de muchos, hasta en las escuelas, en la universidad, se ha reducido a una dimensión más utilitaria, más técnica, dejando toda la dimensión humana, de formación humana, que al final, hasta los padres que tienen dificultad en su familia, especialmente con los jóvenes que crecen, ¿no?, de conectarse, entonces hay el peligro de olvidarse de la dimensión más integral, más importante, más total, ¿no?, de la educación, y a contentarse prácticamente de una formación técnica. Así es. Señor, el binomio educación-cultura, es decir... Exactamente, sí. Bueno, yo pienso que se puede entender porque tomamos un poco el ejemplo de México hace 20 y 30 años. La cultura, que es un poco el ambiente en el cual nosotros vivimos, tenía una capacidad educativa extraordinaria. Por ejemplo, un niño podía nacer en un contexto cultural que era muy marcado también por la religiosidad, por la presencia de la iglesia, de la parroquia, de la escuela, de los sacerdotes, hasta los políticos. Hasta hay políticos que no le importaba aparentemente nada de la iglesia, pero en su familia eran católicos. Entonces, es interesante eso, porque no había como una cierta unidad que contribuye naturalmente a la educación. Y yo lo veo también en este país, en los Estados Unidos, a pesar de la diferencia, porque es un país multicultural. Los católicos nunca han sido la mayoría, como en México, pero también había una fuerza del ambiente que tenía capacidad de educar. Hoy no. Entonces, hay el peligro que muchas personas, muchos jóvenes y muchas personas no van a recibir esta educación, esta conexión con una cultura, y no van a tomar conciencia de dónde vienen, porque eso, usted se acuerda, ¿no?, que la característica principal de la educación es la tradición. Tradición en el sentido profundo de la palabra, es decir, que tradición viene del latín tradere, transmitir. Así es. Entonces, yo no puedo ser educado si no estoy consciente de dónde vengo. Mi país, mi cultura, mi familia, mi religión, todo eso. No nacimos de la nada. Así es. Raíces, tenemos raíces, señor. Todo lo que tenemos lo recibimos. Pero la educación precisamente tiene como papel de ayudarnos a inserirnos en esta tradición, en esta cultura básica, en este lugar, en este país, que es muy importante, pero por eso necesitamos de personas, de maestros, que nos introducen en este ambiente. El problema de hoy es que a veces los maestros ya están perdidos, no saben dónde están. ¿Y cómo pueden ellos transmitir lo que no conocen? Así es. Entonces, eso es el drama de nuestra sociedad. Ya no recibimos lo que nos va a constituir como personas humanas. Y también no somos acompañados para poder apropiarnos este capital, esta riqueza, esta cultura precisamente, pero no solamente la recibir, pero también interiorizarla y criticarla para poder crecer en libertad. Necesitamos de maestros. ¿Tenemos maestros hoy? Para mí es una gran pregunta. ¿Los padres de familia hoy son maestros? ¿Los profesores son maestros? ¿Los sacerdotes son maestros? ¿Los políticos son maestros?
El maestro, no hay que olvidarse, no es solamente alguien que te lee un manual para hacer funcionar tu computadora. El maestro es un testigo. Un maestro es una persona que ama su tradición y que transmite este amor a la otra persona. Es un testigo de una historia, pero también es una persona que ya ha crecido y que es capaz de ayudarte también a crecer en libertad. Es un papel difícil. Yo pienso que el Papa ha tomado conciencia de esto. Es por eso que nos invita toda la sociedad a entrar en este pacto educativo. Es decir, que no es solamente una pequeña función accesoria. Todos en la sociedad deben educar. Y hay que lanzarse a hacer recuerdo. Y yo diría, porque aquí no somos de la Iglesia, el papel principal de la Iglesia es de educación. Así es. Todo lo que hacemos es de educar. Educar como lo hacía Jesús. Jesús era el mejor educador que nunca encontré. Así es. Él pasó su tiempo a educar a sus discípulos. Es curioso, señor, pero esta cuestión que empieza con el ambiente conciliar, Mater et Magistra, ¿no? El Papa San Juan XXIII Mater et Magistra significa eso. Así es. Educador. Exactamente, madre y maestra, madre y maestra. Me parece muy significativa la imagen que nos pone, como acostumbra este querido Papa latinoamericano, este querido Papa jesuita, que en el carisma de su vocación tiene la cuestión educativa en el corazón. Y él dice, para educar a una persona necesitamos a toda la aldea, necesitamos a todo el pueblo, porque todos tienen que educar, todos tenemos que transmitir, pero sobre todo, todos le tenemos que ayudar a la persona a responder ante su contexto histórico, geográfico, económico, cultural, político, social, en la cuestión del idioma, de la tecnología, en todos los aspectos. Hoy la persona, Señor, es la que tiene que estar al centro con toda su complejidad y, por supuesto, con todos sus dinamismos y con todas sus capacidades. Señor, pero hoy hay una crisis de sentido. Me parece que esto es muy importante. Y la pregunta es, ¿para qué educamos? Usted lo decía muy bien, no solamente educamos para transmitir, para capacitar, para ayudar a conseguir un trabajo, educamos para algo más. Háblenos de esta crisis de sentido, señor. Well, es verdad. El problema es que la crisis de educación viene del hecho que hay una crisis profunda de sentido, en el sentido que no sabemos de dónde venimos, de dónde vamos. Yo pienso que es esto, ¿no? Y la educación nos debería ayudarnos a conocer el origen de las cosas. Pero no solamente el origen geográfico, físico, el país de donde sé, pero de dónde vengo. Así es. Porque hay un gran misterio. El niño debe entrar con estupor de frente a lo que él es. ¿Quién soy yo? Entonces, toda la función de la educación de los papás es de despertar en este niño, en este joven, la maravilla de la creación, de la vida, del misterio. Entonces, antes de aprender a calcular, a utilizar, a fabricar, hay que contemplar. Yo pienso que la dimensión de contemplación inicial que debería acompañar toda nuestra existencia ya se ha perdido. Se ha perdido porque no es fácil. No es fácil porque por eso necesitamos de todos contribuir. Es que el profesor en la escuela no lo puede hacer si el padre de familia no lo ha hecho antes. Y si el padre de familia no sigue haciéndolo, hay como una complementariedad. Y también yo pienso que, yo diría, el sacerdote. Yo veo, hay
un riesgo para nosotros sacerdotes de olvidarnos que somos educadores antes de solamente organizador del culto. Así es. El sacerdote no es solamente la persona que va a decir la misa. El sacerdote recibe una persona y contribuye en colaboración con los padres de familias, con los maestros y con toda la sociedad a despertar el sentido religioso y a responder a un sentido religioso que debería estar presente para poder ofrecer a la persona la posibilidad, a través de su testimonio, de encuentro con Dios, a través de Cristo. Eso es también la educación, ¿no? Y entonces, yo veo que el Papa lo siente fuertemente. Si no colaboramos todos, si no hay un pacto educativo, no vamos a poder cumplir esa tarea que es enorme, que es difícil. Pero es por eso que yo pienso que en la formulación del pacto educativo, hubo mucha reflexión. Yo invito un poco, particularmente a mis hermanos sacerdotes y obispos de México, les invito a profundizar esta cosa. Yo veo la Iglesia como una enorme facilidad, un enorme instrumento que debería orientarse hacia la educación. Es decir, que es poniendo la prioridad. En inglés no hay que considerar que todo se hace automáticamente, ¿no? Tenemos que movilizarnos. Atrás de la indicación del Santo Padre de este pacto educativo global, hay como una invitación a hacer algo porque la sociedad de hoy, en su situación de crisis, el mundo de hoy lo necesita. No podemos solamente permanecer pasivos de frente a un fenómeno. Hay que entrar en una acción, ¿no? Es muy fuerte el calificativo que utiliza el Papa Francisco, que no suele utilizar estos grandes calificativos, ¿no? De catástrofe educativa. El Papa dice, estamos ante una catástrofe educativa y no se reduce a los números, sino que nos invita, que es curioso, a decir, seamos parte activa en la rehabilitación y en el auxilio de las sociedades heridas. El problema no solamente es el número de niños que se nos están quedando fuera, más ahora con esta pandemia, sino el estado de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Me parece que el Papa en Fratelli Tutti nos pone esta parábola del buen samaritano porque algo nos quiere decir. Parece que tenemos que empeñarnos en sanar, en restablecer, en la dinámica de la redención, por supuesto, pero esta capacidad restaurativa que tenemos que hacer frente a la realidad. No, eso me parece muy, muy importante. De hecho, el Evangelio de Laudato Si es el buen samaritano. Así es. Pero es interesante porque la reflexión que el Santo Padre hace, ¿no? Sobre el buen samaritano nos muestra que antes que hay una persona herida, y la persona herida es verdaderamente la humanidad. La humanidad no como un concepto, las personas. Y los que son heridos son muchos, pero los que son heridos son los más pobres, los más abandonados, los de las periferias. Por ejemplo, yo diría, los jóvenes de hoy son heridos porque no han recibido precisamente esta dimensión religiosa, ese sentido religioso, no han sido formados, son heridos porque no han sido formados, y se encuentran en el camino perdido. Lo vemos tantos que no perdidos porque no tiene sentido, no dan sentido. Sí. Son víctimas. El problema, tomando un poco como lo dice el Santo Padre, ¿no? la parábola del buen samaritano, es que pasan los sacerdotes, los levitas,
y pasan y no ven nada. Así es. El samaritano, que es un extranjero, que debería ser, que no es considerado, él se va y toma cura del abandonado. Entonces, yo pensé que el Papa nos dice, tenemos de ser una sociedad que ayuda en el modelo del buen samaritano, ¿no? Pero también él nos dice una iglesia de este tipo. Así es. Y entonces, si dentro de la iglesia nosotros nos salimos de nuestra, como decía también el Papa en el primer documento, ¿no? ¿Se acuerda? Evangelii Gaudium, ¿no? Sí. Hay que salir de nuestra zona de confort. Hay que salir. ¿Se acuerda que fue la palabra Así más es. utilizada por el Santo Padre? Salir, porque una de las características de nuestra sociedad, eso es su enfermedad, es que nos hemos cerrado en nosotros mismos. La autorreferencialidad que citaba, o la conciencia aislada. La conciencia aislada es la enfermedad de nuestra época. Es decir, que vivimos bien cuando nos hemos separado de los demás, de nuestro pasado y nuestro futuro, de la naturaleza. Esas son las rupturas, señor. Entonces, hermanos, somos aislados. Así es. Vivimos bien con una conciencia enferma, porque la verdadera humanidad, es por eso que también él habla de una humanización de la humanidad. Entonces, todo eso se debería hacer a través de la educación. Efectivamente, señor, me parece que en muchos casos no es que la gente no quiera, sino que no puede, no se ha descubierto, podríamos decirlo hoy, en modo prójimo. Es decir, vivir con el otro, a partir del otro, preocupado por el otro. Mucha gente, y más en la sociedad en la que usted está, me parece, pues la gente vive ensimismada, es decir, en el yo, para mí, por mí, en mi estilo de vida, en mis gustos, en mis placeres, en mi comodidad, inclusive en mis deudas, en mis proyectos, pero no tenemos esta capacidad de vivir en modo prójimo, en relación. No tenemos esta capacidad de vivir reconociéndonos hermanos, y por eso el Papa nos dice fratelli tutti. Señor, brevemente, me parece que hoy tenemos desafíos, sobre todo de comprensión de lo que es el Pacto Educativo Global. ¿Qué es el Pacto Educativo Global y qué no es el Pacto Educativo Global? Me parece que lo vamos viendo en el tiempo. Hay gentes que quisieran hacer del Pacto Educativo Global una tentación hacia la tecnocracia, la mercadotecnia, a la cuestión ruidosa, a llenar plazas, a llenar estadios. Yo digo, no, el Papa Francisco es un jesuita, va más a la dinámica de discernimiento. Pero, ¿qué opina usted? Díganos. Bueno, yo pienso que usted tiene razón, ¿no? Yo pienso que no, el Papa nos dice, bueno, no es una nueva técnica, no es un truco. Así es. Yo pienso que el Papa va hasta la raíz de los problemas de la sociedad. Y de hecho, yo pienso que es fundamental la prioridad de la persona humana. La persona humana es al centro. ¿Por qué? Porque hay que empezar a partir de la persona. De hecho, la educación verdadera empieza a partir de la persona. Yo tengo en mi familia muchísimos sobrinos, nietos. Ellos todos ahora tienen hijos apenas nacidos. Y yo veo cada uno de ellos con una extrema atención a esos niños que crecen, que necesitan de una atención, pero la atención es necesaria a todos los momentos yo pienso que vivimos en una sociedad que así lo decía también el Santo Padre, el descarte, ¿no? La cultura del descarte, por supuesto. La cultura del descarte, es decir, que prácticamente nos contentamos de poco.
pensamos que vamos a resolver los problemas solamente reorganizando. Lo hemos visto con esta COVID, ¿no? Que esta crisis, que es una crisis tremenda. Así es. Donde prácticamente, bueno, el Santo Padre hablaba de la catástrofe educativa también, porque van millones de niños, de jóvenes no van a ser educados. Y ya muchos no van a la escuela. Se ha pensado que se podía resolver los problemas con esta educación en la casa, pero para la educación en la casa no es suficiente solamente de ofrecer una computadora. Falta la relación humana, falta la interacción con los demás, faltan muchos aspectos. Pero yo pienso que la COVID es como un revelador. Pero yo no diría, el Papa lo dice también en su último libro, que apenas ha salido hace 2 o 3 días, que la COVID no es solamente lo que está pasando hoy, que ojalá se va a resolver si hay un vaccino, quién sabe, ¿no? Una vacuna, claro. Vacuna, ¿no? Pero yo pienso que es algo más. Tal vez hemos perdido la centralidad de las personas. Así es. Eso es la primera cosa. Segundo, yo pienso que hay que construir un sistema de educación a partir de la atención de la persona. Es decir, que eso es. Y entonces es una tarea nueva, porque ya no existe, lo decía bien el documento de Aparecida y la Evangelical, ya no existe ese entorno cultural que ayudaba a las familias a cumplir su tarea educativa. Ya no existe. El colado desapareció. Entonces hay que reconstruirlo, hay que rehacer todo un tejido. Es por eso que el Papa nos dice la urgencia del pacto educativo. No es una fantasía, no es una tarea facultativa, es el deber. El deber de la sociedad en todos sus componentes. Es el deber de los padres de familia, obviamente, pero ellos deben ser ayudados, no lo pueden hacer solos. Es el deber también del sistema de la escuela. No podemos soñar que ahora, porque hay personas que dicen ahora ya en el futuro toda la educación va a ser a través de la computadora. La computadora, el internet, todo eso va a ser útil, pero no es suficiente. Pero es el deber también de la Iglesia. Y la Iglesia no puede abdicar este papel. Y es interesante, yo veo en los Estados Unidos, ¿no? La fuerza de la Iglesia católica, que al inicio cuando se fundó este país, los católicos no eran bienvenidos, ¿no? Entonces, pero poco a poco crecieron y ayudaron a esa sociedad a través de la educación, consagraron todas sus fuerzas. Había centenas de maestros religiosos, religiosas, sacerdotes, construyeron escuelas, ayudaron a las personas y hicieron un papel tremendo. Pero ahora este sistema ya no funciona como antes. Entonces hay que reinventarlo a todos niveles. Pero yo diría también la función de todos los que tienen responsabilidad en la sociedad, los políticos, los empresarios. Bueno, un empresario no puede ser solamente la persona que hace funcionar una empresa. Uh-huh. El empresario es al servicio del bien común. El bien común es como el político. El bien común es el bien de todas las personas. Entonces, si un empresario no se preocupa de la educación, no hace su papel. No hay que aislarse y estar tranquilo porque yo hago funcionar mi empresa. Yo pienso que hay que tener esta preocupación del bien de toda la sociedad. Es muy importante entender hoy, por lo tanto, señor, que educación no es igual a escuela, educación es igual a ser humano. Todos los seres humanos necesitan ir aprendiendo, comprendiendo su situación en la vida, porque el ser humano es un ser inacabado, siempre está en una continua realización, siempre necesita ir conociendo y descubriéndose en nuevas realidades. El niño, el adolescente, el joven, posteriormente adquiere compromisos, es universitario, se casa,
tiene una vida profesional, empieza a emprender una empresa, se convierte en socio, en jefe, y todas estas realidades y todas estas situaciones necesitan de educación. Necesitamos ir aprendiendo y, diría yo, aprehendiendo, es decir, haciéndonos cargo de la realidad y respondiendo a la realidad. Señor Nuncio, tengo que decirle que tenemos muchísimos saludos en nuestras redes sociales. Para serle muy franco, no sé por dónde comenzar porque tenemos 5 plataformas y en las 5 pues estamos invadidos de de mensajes, de saludos. En primer lugar, el maestro José Antonio Herrera, rector de la UAC, dice muchas gracias al señor Nuncio por compartir sus opiniones. Roberta Estrada Cruz, saludos y bendiciones a todos, de manera especial al excelentísimo señor Nuncio Apostólico de parte de las misioneras del Buen Pastor desde Tuxtepec, Oaxaca, México. Juan y García dice saludos y felicitaciones de parte de las hermanas guadalupanas de La Salle, Juan y García Falcón. Silvia Cabrera nos dice felicidades por este programa y viva Cristo Rey. Patricia Infante, saludos y muchas felicidades. José Luis Núñez Monreal, saludos desde el Consejo 2367 de los Caballeros de Colón en Durango. Juan Fabián nos dice saludos y necesitamos estar muy atentos a este mensaje. La Escuela Normal UEP nos dice, estamos presentes y agradecemos este mensaje. Elvira García nos dice, gusto saludarlo, señor Christoph. Le escriben las misioneras guadalupanas de Orizaba. Gracias, señor Nuncio, por manifestar que los sacerdotes también son educadores. Deben seguir dando testimonio y acompañar a las comunidades. Lo dice desde la dimensión de educación de Netzahualcóyotl. También nos dice Monse Anda. Así es, saludos a Monseñor Christoph Pierre desde Guadalajara. Fernando Guzmán, qué gusto verle. Fernando, saludos. Juan Fabián Vázquez dice muchos saludos. Estamos pasando a otras. Luis Manuel Fernández Bracamontes, saludos desde Baja California. Luis Felipe Gallardo, el señor obispo, dice, educar evangelizando y evangelizar educando. ¿Se acuerda, Luis Felipe? Eso es un slogan que utilizamos mucho. Así es. El señor Luis Felipe, en la dimensión, el trienio pasado, formaba parte, junto con el señor cardenal Alberto Suárez Inda, por supuesto que la presidía, de este equipo de la dimensión de pastoral educativa. Señor, yo creo que muchos recuerdos pasarán por su cabeza después de tantos esfuerzos. Saludos desde la Pastoral Educativa y Universitaria de Durango. Gracias por compartirnos y hacernos llegar el reto de llevar el Evangelio por medio del vínculo de la educación. Esto es desde la Parroquia Universitaria de Durango. Javier Macías Venegas dice saludos de la Acción Católica de Adolescentes y Niños de Aguascalientes. Muy interesante todo lo que se ha dicho. Blanca Rosique, saludos desde Veracruz. Monse Anda también nos dice saludos a Monseñor Christoph Pierre. Muchos saludos, señor. Voy a pasar a otras de nuestras plataformas. Rodrigo Guerra López, nuestro querido doctor, saludos. También le manda saludos. Gerardo Rosiles de Michoacán también le manda saludos. Blanca Rosique también manda saludos. Señor Christoph, es muy importante platicarle también que me están llegando mensajes personales. También le saluda con mucho entusiasmo el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, rector. Mario Ángel, ¿cómo va la universidad? Ahí va, señor, con dificultades en esta pandemia, pero ahí remodelándose y con grandes esfuerzos. Qué bueno. Dice, gracias por su reflexión sobre la educación que nos compromete a todos en esta iniciativa del Papa Francisco. También le saluda desde Toluca,
el licenciado Pedro Mena. A Pedro, saludos. Así es. Señor, vamos pasando a algún cierre, algunas conclusiones puntuales que nos ayuden a seguir comprendiendo esta obra del espíritu. Cuando uno ve todo el recorrido, emergencia educativa, educar para un humanismo solidario, emergencia antropológica y ahora este pacto educativo que gracias a Dios y también hay que reconocerlo gracias a usted, por supuesto, y a tantos obispos, recuerdo al señor Alfonso Cortés que inició este documento de educar para una nueva sociedad, posteriormente el señor cardenal Alberto Suárez Inda, ahora el señor Enrique Díaz Díaz. Le cuento con satisfacción y con alegría que en esta última asamblea del episcopado mexicano se le solicitó a la dimensión de pastoral educativa tratar el tema una tarde en un foro del Pacto Educativo Global. Estas cuestiones que también han bajado en nuestra iglesia en México y que sin duda necesitamos reforzar e impulsar cada vez más vivamente y más ampliamente. Pasemos a las conclusiones, señor. ¿Qué conclusiones podría darnos? ¿Qué sugerencias podría darnos de este pacto educativo global? Bueno, yo pienso que para entender un poco este pacto educativo hay que tenerlo en la mentalidad, en el método que utiliza el Santo Padre Francisco desde su elección hace 7 años. El Santo Padre ha entrado invitándonos a dar mucha atención a la situación en la cual vivimos. Es decir, que me parece una actitud muy sana, muy fuerte, muy interesante. Es un jesuita con el método del discernimiento. Discernir es necesario hoy. Discernir dónde estamos, ver los retos para poder responder a los retos. Si no tenemos conciencia de la situación en la cual nos encontramos, si no tenemos conciencia de lo que necesitamos, ¿cómo podemos equivocarnos y responder mal? Eso se ha visto en el inicio del virus, ¿no? del coronavirus. Muchas personas no sabían qué hacer e hicieron muchos errores. Precisamente por eso se entiende, porque hay que aprender. Pero precisamente aprender es la educación. Entonces, el Papa nos ha ofrecido, yo lo he visto con mucha atención, he leído todos sus discursos, sus intervenciones. El Papa nos ofrece nos alerta. Es por eso que a veces hay personas que no lo entienden bien. Dicen, ¿qué está diciendo todavía el Papa? Nos alerta permanentemente sobre lo que está pasando. Las incoherencias, la hipocresía, la falta de atención, los sufrimientos, la pobreza, las inigualancias, todo eso es una lista. A veces hay gente que me dice, yo estoy cansado de escuchar al Papa. Pero el Papa no se cansa de decir esto, porque él dice, si nosotros no estamos atentos a lo que está pasando, seremos incapaces de responder. Pero él también, todos sus documentos son documentos maravillosos. Es un tentativo de respuesta, que no es una respuesta definitiva, pero es una respuesta a un problema, como hace el papá o la mamá en la familia, que ve un problema con sus niños y busca una respuesta de hoy. Eso es la educación. La educación es la atención a la realidad y también ayuda el educando a ver la realidad como es y a responder por su propio, en toda libertad, para crecer en libertad. El Papa nos quiere que nos crezcamos en libertad. No vamos a llegar a soluciones definitivas, pero vamos poco a poco a entrar en la búsqueda de la verdad. Y la verdad nos hará libre. Pero eso no se hace de un día a otro. Es por eso que tantas personas se escandalizaron, porque dicen, bueno, hay documentos que no son definitivos, no nos dice toda la verdad. Sí, nos indica el camino hacia la verdad. Y yo pienso que eso corresponde también a la época en la cual vivimos.
que es una época, el famoso cambio de época, una época fragmentada, donde no es fácil de poner las cosas juntas. La educación es precisamente de ayudarnos a reponer la armonía cuando no hay desarmonía. Yo me acuerdo de la magnífica oración de San Francisco. Cuando hay una cosa que falta, que pongamos la armonía. Cuando hay la guerra, que pongamos la paz. Cuando hay el odio, que pongamos el amor. Eso es la educación. La educación es precisamente aprender cada día a cambiar la realidad, pero para cambiar la realidad hay que nosotros ser educados. Yo pienso que el mejor educador que yo nunca encontré es el Papa Francisco. Porque es el educador de la humanidad, es el director espiritual de la humanidad. Yo no conozco otra persona hoy que hace ese trabajo. Es por eso que estoy muy contento, como siempre lo he ido, de servir a este Papa, porque yo estoy convencido que tenemos para nuestra iglesia una guía extraordinaria. Yo invito, porque usted me ha invitado a decir algo, invito a todos nosotros católicos, particularmente los obispos, particularmente los sacerdotes, las religiosas, todos, y los laicos, bueno, de escuchar la voz del Papa y de ponerse al trabajo para seguirlo, porque él ha sido escogido, no hay que olvidarse, por el Espíritu Santo como sucesor del apóstol Pedro, y Pedro tenía una sola misión, de la unificación, la unidad de la iglesia, y guiar la iglesia para que la iglesia sea sacramento de la presencia de Dios dentro de esta realidad humana. Muchas gracias, señor arzobispo, señor Christophe. Es muy importante entender esta cuestión. El Papa Francisco va al fondo de la realidad, va al fondo de la persona. No se ocupa tanto de los sistemas, de las estructuras o de las ideas, sino que está en diálogo con el ser humano de hoy para llevarlo a una mayor vivencia de su propia dignidad y de su propia vocación. Efectivamente, tenemos un capellán del mundo que particularmente durante esta pandemia ha estado ahí hablándonos, ha estado ahí celebrando para nosotros, ha estado ahí entusiastamente acompañando con nuevas iniciativas, señalando siempre el bien, la verdad, la bondad, viviendo desde la belleza del ocuparnos de lo bueno y precisamente de hacer el bien. No puedo dejar de decirlo, tenemos una sociedad herida y necesitamos muchos buenos pastores y cada uno de nosotros ha sido enviado a ser uno de tantos. Señor arzobispo, agradecemos mucho el esfuerzo. Yo reconozco su capacidad de manejar el español, el inglés, el francés, pasar de una lengua a la otra. Sabemos que esto es muy cansado y usted lo hace con mucha generosidad. Pido disculpas porque nos han llegado muchísimos mensajes de gratitud en las 5 plataformas. No las podemos leer absolutamente todo. Y quisiera despedirlo, señor Christophe, en esta primera transmisión de esta tercera etapa, diciéndole que hemos preparado un pequeño video. Un pequeño video que resume, pues, muchos momentos en los cuales usted, pues, fue ahí el invitado especial. En distintas diócesis, durante estos 7 años, salimos a anunciar este documento, Educar para una nueva sociedad, que usted ha recordado hoy y que nos ha señalado que sigue siendo muy vigente. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, providencialmente llega a empujar este pacto educativo global, a mi parecer. Hemos preparado un pequeño video que esperemos le agrade. No queremos estar en on porque sabemos que usted es una persona pues muy humilde, pero se lo dejamos ahí para que vea todos estos encuentros, todos estos auditorios, todas estas celebraciones con maestros, con padres de familia, con empresarios, con personas del mundo de la cultura. Usted tuvo ahí pues la grande generosidad de impulsar este tema de manera muy particular, cuestión
que reconocemos. Le agradecemos mucho su presencia, lo dejamos con este video, despedimos a nuestra audiencia y por supuesto les recuerdo, la siguiente semana, en martes a las 19 horas, tendremos una transmisión muy especial. Una persona que ha trabajado con el Papa Francisco en Argentina nos va a hablar del Pacto Educativo Global. El señor obispo Alfredo Seca, responsable de la pastoral educativa de la Conferencia del Episcopado de Argentina, estará con nosotros la siguiente semana para precisamente hablarnos del sujeto, del Papa Francisco, que está detrás de este pacto, y nos contará cómo desde que era obispo auxiliar allá en Argentina, impulsó siempre esta tarea, esta pastoral educativa con mucha decisión. Lo vemos la siguiente semana. Señor Nuncio, un abrazo, nuestra estima, nuestro aprecio, nuestra admiración por su trabajo, por su persona y de nueva cuenta, muchas gracias por su generosidad. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias a la Universidad Vasco de Quiroga por todo el apoyo técnico, particularmente a su señor rector, el señor José Antonio Herrera Jiménez, y a todo el equipo de producción encabezado por el licenciado José Martínez. También agradezco muchísimo los esfuerzos de difusión, de preparación de todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado. Muy buenas noches, los dejamos con este video. Muchas gracias, señor. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.